Señor presidente, corresponde tratar el proyecto de ley que rebaja la rentabilidad de las empresas de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Es un proyecto que está calificado con discusión inmediata, que vence hoy día y se está renovando hoy día también. La Comisión de Hacienda tiene que pronunciarse respecto de las normas de su competencia, que son en el artículo único, el artículo 182 bis en su inciso séptimo, que está en el numeral 4, en el número 6, el artículo 183 bis, incisos primero y 15, y el artículo transitorio 11º. Este proyecto, por acuerdo de comités, se incluyó en la tabla de hoy día. Sí, tenemos claro que estamos contra reloj. Bueno, aprovechamos de darle la bienvenida a don Francisco López, su secretario de Energía, ¿ya? Quien concurre en calidad de ministro subrogante, ¿correcto? ¿Ya? Así como el equipo que lo acompaña, don José Venegas, secretario ejecutivo de la CNR, Comisión Nacional de Energía, y a sus asesores. Ministro, le propongo... ¿Sí, senador Coloma? Sí, yo, presidente, tengo una duda técnica respecto de lo que es de la competencia de la comisión. Eso es a lo que me refiero. Oír a la secretaria, está bien. Yo no sé por qué no puede ser, si el artículo 1 es... El primero es de competencia, ¿cierto? El 8 ter. No está considerado como norma. ¿Cuáles son las de competencia? El 182 bis. El número 4, el artículo 182 bis, inciso séptimo. ¿Y por qué tan restringido? Porque aquí se hizo un cambio respecto del algoritmo 500 por 300, respecto de dónde se aplican estas nuevas normas que no venían, además que entiendo que no venía del gobierno, porque fue una indicación parlamentaria. Y a mí, quiero ser muy franco, a mí me he estado leyendo, me han llegado informes que eso al final no es positivo. Me ha llegado también lo transparente, particularmente de las pequeñas generadoras, a pesar que esto es un problema, a pesar de que esto es de distribución, ahí se modifica una norma de generación, una cosa bien como rara, digamos. Y a mí por lo menos me han llegado muchas críticas respecto de ese punto. Entonces, yo no sé si se puede incorporar para la discusión o no. Eso es lo que le quería plantear. Si hay una buena explicación, por eso que... no, porque esto está en el nervio del tema que estamos resolviendo. A pesar que, insisto, muy raro, porque siendo una norma, de estas normas, que en materia de distribución, modifica una norma de generación. Pero yo creo que es relevante para... O sea, yo le propongo lo siguiente, entendiendo que queda planteada su inquietud, y que espero que la vamos a resolver cuando después de conocer el contenido del proyecto, en donde el Ejecutivo se pueda pronunciar sobre este tema, porque eso que usted señala, yo no sé si es lo mismo, pero yo recibí por correo oficial del Senado, una carta, una comunicación firmada por 25 o 30 organizaciones o empresas, en el cual hacen el punto que usted está levantando. Entonces sería bueno conocer la opinión del Ejecutivo, ver en qué parte se introdujo esto que usted está señalando, que entiendo que hay una rebaja en un umbral, ¿ya? 500 a 300, no me acuerdo, son megawatts, megawatts, está lo correcto. O sea, le a ese secretario que mejor, o ministro, que lo dejemos a usted con la palabra, que nos explique el contenido del proyecto, sin prejuicio que las normas que se han identificado acá, como hacía ver la secretaria, son las que identifica el informe financiero como propias de nuestra comisión. Sí. Se hace eso sobre esa razón. Todo interpretable se nos coloma, pero eso es lo que entendemos nosotros. Esto sin perjuicio de que entiendo que, y aquí no quiero adelantarme, pero en la sala, que se va a dar cuenta ahora, uno puede pedir incluso votación separada. No, porque este segundo informe. Eso es un problema. El problema es que... Pero puede pedir votación separada, entiendo. ¿De ese punto? Sí. Ya. ¿Tú lo quieres aprobar eso, no es cierto? No, rechazar eso. Esa parte. Yo no digo opinión formada sobre eso, pero quiero decir que ese es el debate que va a venir. Y le digo que esté preparado porque yo estoy preparado en el buen sentido, me refiero que conversé muy, bueno, estoy que hemos parado todo el día, entonces alcancé conversar con algunos de los miembros, de los senadores o senadoras miembros de la Comisión de Energía y Minería, que explicaron este tema, pero ellos sostenían que tenían una visión distinta, o sea, sabían la existencia de esta situación, pero que entendían que parte de las correcciones, etcétera, se verían en marzo, que no sé si exactamente este punto, pero este punto afectaría a un porcentaje limitado de la industria. O sea, hay explicaciones. Entonces, mejor, ¿sabe qué más? Explíquelo usted. Vamos.
Si nos permite, mejor, tengo una presentación que está enfocada no solamente en los aspectos que tiene la comisión previsto revisar, sino una revisión un poco más general para entender el contexto de la normativa. Y después, yo creo que es relevante también que sobre este punto que mencionaba el senador Coloma, dediquemos unos minutos también para poder explicarlo acá y ver también cuál es el origen y cuál es la posición que tenemos nosotros respecto a eso. Respecto del proyecto en general, este es un proyecto que rebaja la rentabilidad de la empresa de distribución y perfecciona el proceso tarifario de distribución eléctrica. Este es un proyecto que tiene como origen el mensaje presidencial, que posteriormente fue refundido con una moción transversal de diputados y versa principalmente sobre 4 puntos principales, que son la rebaja de la rentabilidad de las empresas de distribución eléctrica, perfecciona el proceso tarifario de las empresas distribuidoras eléctricas, modifica también ciertas definiciones de área estírica, que es un área bastante sensible y relevante que vamos a mencionar, y incorpora la obligación de giro único y contabilidad separada de la empresa. Si el presidente lo permite, me gustaría dar la palabra al director de la CNE para que entremos un poco más en detalle de cada una de las distintas iniciativas y explicación de la ley actual. Sí, tiene la palabra don José. Les quiero recordar que tenemos que estar a las 16 horas en la sala. Vamos a hacer. Gracias, presidente. Lo pongo con incentivo, con estímulo. Recordar primero que en el sistema eléctrico chileno hay 3 componentes, ¿no?, que se tarifican por separado: generación, transporte, que son las grandes líneas de transmisión, y distribución, ¿no? Y distribución se tarifica a través del concepto de una empresa modelo, ¿no? Como en distribución no puede haber competencia porque son monopolios naturales, solo una empresa puede tirar las líneas por las calles y no puede haber varias empresas dueñas de posta y de línea. Entonces se reconoce que esto es un monopolio natural y que se tarifica a través de una empresa eficiente. Se hace un estudio en que se determina cuál es la empresa que más eficiente podría hacer esa misma labor, y eso es lo que se llama empresa modelo, ¿no? Y a esa empresa modelo, estudiado teóricamente cuál es la mejor para dar el servicio en esa zona, se le calculan los costos y se llevan a tarifa. Esa es en esencia la tarificación de la distribución, y lo ha sido por los pasados 30 o 40 años, ¿no? Y en este cálculo de esta empresa modelo intervienen 2 elementos que son esenciales, que son los costos que tiene esta empresa, costo de inversión, costo de operación, la tasa de rentabilidad que le calculamos, es decir, sobre una base de costo hay que definir cuál es la tasa que la empresa tiene derecho a obtener. Esa tasa fue fijada por allá por el año 1982 en 10% real anual, era otra realidad chilena, era otra realidad también de financiamiento del mundo, y ahí se definió que estos cálculos se hicieran con esta tasa de rentabilidad. De ahí se obtiene este valor anual que se llama el VAT, valor agregado de distribución, que es el que se traduce después en tarifa. Adicionalmente, este es un cálculo que ha hecho siempre la Comisión Nacional de Energía, así está en la ley, y las empresas pueden hacer un cálculo paralelo al lado, y al final el proceso dice que se tome un ponderado de ambos cálculos, el cálculo que encarga la Comisión Nacional de Energía a asesores, lo propio hacen las empresas, y para obtener cuál es el valor, digamos, final que va a tarifa, se hace 2/3 por el valor de la empresa, 1/3 por el valor de la CNE. Es una manera que está así antigua, bastante arbitraria ciertamente, porque responde, como digo, a otro contexto, y supone que este promedio arroja una cifra más parecida, y estas son algunos de los elementos que queremos corregir justamente, ¿no? 2/3 CNE, 1/3. 2/3 CNE, ¿lo dije al revés? Sí, lo dije al revés, disculpe. No, son 2/3. Pesa más el equipo, el cálculo de la CNE, disculpa, sí. El cálculo de la CNE pesa más, ¿no? Y estos son los elementos que hemos visto que requieren arreglo, ¿no? Primero, el tema de la tasa de rentabilidad, el 10% parece como muy alto. Segundo, el procedimiento de cálculo que al final lo único que está haciendo es hacer diverger los resultados. Y como dice aquí, en la nueva ley, lo que estamos abordando es primero la tasa de rentabilidad, reflejar el riesgo actual del negocio de distribución eléctrica, y que tenga esta forma de hacerlo también señales de largo plazo para la inversión, y sea una redistribución adecuada para las compañías, ¿no? ¿Qué podemos decir de la tasa de rentabilidad? La propuesta que trae la ley es cambiar el 10% antes de impuesto, por un esquema que se calcule con la base de un piso de 6, se haga un cálculo de la tasa, y esa tasa se ajuste a un piso de 6 y un techo de 8% después de impuesto. Esto, cambiar de antes de impuesto a después de impuesto, tiene la ventaja que independiza las decisiones de la empresa de la política tributaria, ¿no? y de la tasa de impuesto que pague. Para efecto de comparación hay que decir que el 10% antes equivale casi al 8% después. Por lo tanto, la tasa que estamos definiendo, que es un cálculo de la tasa, pero los bordes o la banda está quedando, como digo, entre un piso 6 y prácticamente el mismo valor que tenía antes, porque el 10 antes de impuesto es como el 8,2 después, digo.
Y esa es la propuesta. La propuesta dice, calculemos la tasa, calculémosla con un procedimiento que financieramente es muy conocido, que es el cálculo de una tasa financiera por el modelo KPM, en que se calcula una tasa mirando cuál es la tasa libre de riesgo del país, más el beta o el riesgo del negocio particular, por el premio por riesgo de la industria. Es un cálculo que en finanzas es muy tradicional y que busca que justamente con esa forma busquemos cuál es la tasa precisa que esta industria y estas empresas deben tener, ¿no? Y se encuadre dentro de este 6 a 8%. Esa es la propuesta esencialmente en cuanto a tasa de rentabilidad. Como digo, la tasa libre de riesgo corresponde a la tasa interna de retorno, el riesgo sistemático, el valor que mide o estima la variación de los ingresos de una empresa eficiente de distribución, el beta es el único valor aquí que es específico para la industria de distribución, y el premio por riesgo de mercado es la diferencia entre la rentabilidad de la cartera de inversión en el mercado diversificado y la rentabilidad del instrumento. Esto es teoría financiera, pero muy, muy clásica a este respecto, ¿no? De acuerdo a las estimaciones de la CNE y del Ministerio de Energía, el impacto en tarifas de hacer esta corrección de tasa, nosotros estimamos que la tasa que en definitiva calculemos va a quedar bastante próxima al 6% al piso. Es probable que incluso en algunos cálculos pueda dar un poco menos y haya que subirla o quede muy en la cercanía del 6. Si bajara a 6, eso significa un ahorro importantísimo en cantidad de millones, son 400.000 millones de pesos, eran aproximadamente 600 millones de dólares. En el periodo de 4 años que rige esto. O sea, es una rebaja importante de rentabilidad que nosotros creemos que por la tasa 10 ya está excedida, ¿no? Pero, sin embargo, como todo el paquete de costo de distribución pesa del orden del 20% en la tarifa final, ciertamente se termina traduciendo en un 4% más o menos de rebaja a nivel de tarifa final, porque las componentes de generación y transmisión pesan en su conjunto bastante más que la distribución, ¿no? Ese es el efecto en tasa de rentabilidad, no obstante no nos dice esto que vamos a tener un cálculo mejor hecho con valores más actualizados. Y lo mismo, el proyecto de ley está proponiendo cambiar esta mecánica de los 2/3 a 1/3, que el gráfico aquí lo que muestra es cómo han ido divergiendo por cada una de las distintas áreas, porque se calcula para áreas geográficas distintas, cómo han ido divergiendo los valores que estudian la CNE por un lado y las empresas por el otro. Y se ve que el 2/3 a 1/3, cada uno maximiza su argumento para que tratar de que con el 2/3 a 1/3. Entonces a nosotros nos parece que esa es una mecánica que no es buena y que ha estado conduciendo a esto, y que lo mejor es hacerlo con una forma que nosotros hemos probado como exitosas más en el pasado, que es decir, un solo estudio que lo encarga la CNE y después las empresas pueden discrepar de ese estudio y llevarlo al panel de expertos, ¿no? Y esencialmente eso es lo que estamos proponiendo. Hay un panel de expertos del sector eléctrico, ese panel de expertos está compuesto por profesionales de larga trayectoria, que son elegidos de una manera bastante abierta y han tenido un comportamiento bastante adecuado en los últimos años en cuanto a dirimir disputas naturales entre agentes privados, estatales, la CNE, el coordinador, etcétera. Entonces nos parece que es buen sistema este de que la Comisión Nacional haga un estudio y el panel de expertos independientes lo audite y si las empresas tienen objeciones lo lleven ahí, ¿no? Entonces este mecanismo es más transparente, se puede hacer participativo, con instancia de participación. Antes no había instancia de participación, ahora sí podemos tenerla en este procedimiento. Esencialmente esos son los dos elementos fundamentales, ¿no? Determinar adecuadamente los costos, un solo estudio mandatado por la CNE, dando la posibilidad de observar las bases del estudio, y eliminación de la ponderación 1/3, 2/3. Recientemente nosotros aplicamos esto en el estudio de tarificación de gas, todavía no han salido las tarifas, pero probamos que fue bastante exitoso. La Comisión Nacional de Energía hizo un solo estudio, lo encargó a un consultor externo, el estudio de costos de la distribución de gas, y las empresas discreparon, fue al panel, el panel tomó decisiones, en algunos casos le dio la razón a la comisión, en otros no, y salió un estudio definitivo de ahí. Yo creo que eso más o menos... Claro, en el procedimiento también, este procedimiento permite la participación de otros agentes, el estudio de la CNE puede ser observado por académicos, las empresas del sector, y pueden ir incluso estos agentes también presentar discrepancias. Entonces nos parece que es bastante más transparente. Un tercer elemento que incluye la ley es tratar de esto de las áreas típicas, que son las áreas geográficas específicas en que se diferencian las distribuidoras. No todas las empresas distribuidoras son iguales, hay unas que atienden áreas muy urbanas, como Santiago, Valparaíso, Concepción, hay otras que atienden áreas muy rurales, cuál es el caso de las cooperativas eléctricas. Entonces, para hacer este estudio hay que considerar las diferencias relativas que tienen estas zonas geográficas, y por eso que se hace esto que se llaman las áreas típicas, se hace un cálculo y un estudio para cada una de estas áreas típicas,
habitualmente se ha hecho para 6 áreas, las cooperativas en general y las empresas más rurales han discutido siempre que son pocas áreas típicas que necesitan una discriminación un poquito más fina, y lo que está permitiendo la ley, con algunos artículos muy sencillos, la propuesta de ley es justamente poder habilitar esto que se haga para áreas más finas. Nosotros ya estamos preparados para hacerlo. Creemos que una mejor visión se tendría con unas 12 áreas geográficas para las mismas distribuidoras, agrupadas de manera un poquito más precisa y no 6 como tiene la ley o como estábamos haciéndolo antes, ¿no? Y finalmente, yo diría, bueno, aquí está la propuesta de la ley corta, que es necesario mejorar la representatividad, y para ello áreas típicas de distribución, áreas en las cuales los costos de prestar el servicio de distribución y la densidad de clientes por kilómetro de red son similares, ¿no? Ese es el concepto de área típica. Y finalmente la ley también introduce un elemento de tratar de tener una mejor visibilidad respecto a los resultados de rentabilidad de las empresas distribuidoras. Estas empresas distribuidoras son en general empresas que tienen varios negocios, a veces mezclan negocios regulados con negocios no regulados. Algunas de ellas tienen incluso negocios de retail un poco asociados. Entonces, lo que estamos pidiendo o proponiendo es que se pueda tener una definición más clara de lo que es el negocio regulado a través de un giro único, que actualmente, como dice, no existe un monitoreo de las rentabilidades reales de la empresa sujeta solo a la regulación. Existe un chequeo de rentabilidad agregado que se hace en la industria, pero es incompleto porque no cuesta separar lo que es negocio regulado de negocio no regulado, ¿no? Entonces, a través de la propuesta se obliga a la empresa a tener un giro único de distribución de energía eléctrica y con objeto diferenciar la actividad regulada de otras actividades. No le prohíbe tener otras actividades, pero le obliga a separarlas claramente de su giro de negocio regulado, ¿no? Finalmente, la propuesta fiscal se refiere a que el cambiar a este esquema, que tiene un poquito más de detalle en las áreas típicas y tiene algunos elementos adicionales respecto al cálculo de la tasa de descuento, hoy día, porque la tasa de descuento hay que calcularla, hay que pedir un estudio, toda esta fórmula que decía yo del riesgo y del riesgo sistemático hay que hacer un consultor que nos ayude a verificarla. Entonces tiene algunos elementos que significan un poquito más de costo respecto a cómo se hacía esto antes. Entonces se requiere contratar a un par de profesionales para apoyar la ejecución y revisión de los estudios previamente mencionados. Hay que hacer el estudio de costo de capital, como decía. Este estudio tiene un costo de aproximadamente 40 millones de pesos y se efectuará cada 4 años, y el primer estudio debe ejecutarse ahora para la primera vez, ¿no? Y el siguiente en 2023. Y el estudio de valorización, un solo estudio, también hay que hacerlo, pero no hay hoy día esos estudios nos cuestan de orden de 700 a 1.000 millones de pesos, porque hay que hacerlo para todas las áreas típicas. Al crecer en áreas típicas aumenta un poco, pero estimamos que aumentaría como en 200 millones. Y hay algún gasto en computador y mobiliario adicional, ¿no? Incremental, que son los que están vertidos en este cuadro y que los costos del financieros, ¿no? El informe financiero y que da un total de para 2020, que es el año que se hace el primer estudio nuevo sobre esta base, de 286 millones adicionales, y después en los años siguientes lo que muestra ahí, ¿no? Como 86 millones, 126, etc. Yo diría que eso es una visión lo más rápida posible del proyecto de ley. El proyecto de ley después, como mencionaba el senador, tuvo efectivamente algunas indicaciones. La mayor parte de esas indicaciones se refieren a precisiones. Yo diría que hay precisiones de plazo, hay algunas precisiones acerca de la tasa misma. Ciertamente una de las indicaciones abordó este tema de los 500 a 300 kilowatts. Nosotros habíamos preferido que el tema de bajar los límites de clientes, recordemos que en la legislación actual hay un límite y un umbral que está en los 500 kilowatts, que a partir del cual los clientes, cuando son mayores que ese umbral, pueden negociar libremente su suministro. Por la situación de cómo se hicieron los contratos históricos y cómo ha evolucionado la oferta en generación, hoy día sabemos fehacientemente que los contratos que están haciendo las empresas generadoras con clientes libres tienden a ser de menor valor que los que están involucrados en estos contratos regulados, y por lo tanto ahí hay un diferencial. ¿Puede explicar esto para los iletrados? Ya. Para entender qué fue el objetivo de la indicación, sería bueno saber quién la presentó. Siempre pueden ser los autores, ayudan a entender cosas a veces no. Bien. Y lo segundo es qué perseguía la indicación y si al Ejecutivo no le generaba dificultades porque se aceptó la indicación. No sé si era admisible o inadmisible, no me pierdo en esta materia, yo para ser franco. Perdone que lo he trucado, pero esto es lo que... Bien. Y le digo que lo anticipemos porque todo esto va a salir en la sala después, entonces mejor abordarlo ahora.
El sentido de esta indicación, entendemos nosotros que ya es un tema que también como ejecutivo hemos estudiado ciertamente, ¿no? Y es que los contratos que están de la parte de generación, ¿no? Yo explicaba que la tarifa eléctrica final está como generación, transmisión, distribución. La tarifa que llega al cliente final. Esta ciertamente es una materia de generación. En todos los precios que hoy día se cobran a los clientes regulados, menores de 500 kilowatts, todos nosotros en nuestras casas, hay una suma, ¿no? Una tarifa de generación, una de transmisión y esta que estamos discutiendo aquí. Las tarifas de generación provienen esencialmente de contratos suscritos hace 5 años aproximadamente y para atrás. Contratos que fueron, y así está la ley, ¿no? Que se hacen unos procesos de licitación abierta en que las empresas generadoras ofrecen y se toman esos precios y se vierten a los precios regulados como precios de generación. Como esos contratos se hicieron hace 5 años para atrás y más, porque se hacen con una antelación de 5 años, así que lo que tenemos hoy día 2019 corresponde más bien a contratos que se hicieron en el 2014, fueron hechos en una situación distinta desde la perspectiva de generación mundial, fueron hechos con otros precios de combustible, con mucho menos energía renovable, las energías renovables eran más caras, se hicieron en un escenario en que Chile tenía mucho más generación a carbón, a gas, era más dependiente del gas natural, etcétera. Por lo tanto, se hicieron a precios bastante altos, precios del orden de los $100, digamos, por decir algo, para tener un valor, 100. Perdón, secretario. Juan Antonio, estoy exactamente preguntando el tema que... Ya, ok. Continúa. Con el correr de los años hemos visto todos un cambio estructural en el negocio de generación en el mundo. Con la penetración fuerte de energías renovables se ha empezado a producir un fenómeno de caída de los precios de generación. Licitaciones que se hicieron posteriormente, pero que entrarán en años venideros, se hicieron después a $70, a $50 y terminaron haciéndose a $35, si uno quiere comparar con estos 100. ¿Qué llevó esto también? A que muchos de estos generadores, incluso los mismos que habían hecho los contratos a 100, ahora sí están dispuestos a hacer contratos de menor plazo. Estos contratos que están en los precios regulados son a 15 años de longitud, son contratos estables, no eran para financiar inversiones, pero ahora estos mismos generadores, o muchos de ellos, están dispuestos a hacer contratos de menor plazo con clientes libres, con los que es posible, y lo hacen a estos precios nuevos de mercado, 50, 60, 40. Entonces eso ciertamente ha generado una tensión importante entre decir, mira, hay un mercado libre que parece que está accediendo hoy día a precios de $40, $50, pero hay un mercado regulado que viene con la ley, en los términos que expliqué, que tiene $100 a nivel generación. Entonces, ¿y dónde está el punto de roce de esto? Justamente en este umbral. Hay un umbral de 500 kilowatts, bajo el cual los clientes son regulados, arriba del cual los clientes pueden optar a ser libres. Entre 500... Bien. Esto de pasar a cliente libre tiene un principio detrás, y es que aquellos clientes que tienen más facilidad de negociar y de asumir riesgos, porque estos contratos son más riesgosos, pueden ser de plazos distintos, condiciones distintas, son libres, son negociados en libertad entre el suministrador y su cliente. Por lo tanto, tienen una componente de riesgo adicional. Entonces, la legislación supuso hace muchos años que para hacer estos contratos era bueno que el cliente tuviera cierto tamaño, tuviera capacidad de contratar asesores, tener espalda para poder moverse. Y fijó ese límite en 5.000. Primero en 2.000, pero después lo llevó a 5.000 de estos kilowatts como tamaño, 5.000 kilowatts o 5 megawatts. Después, y dejó opcional un rango entre los 500 y los 5.000, que es lo que tenemos hoy día. Esas son empresas de tamaño mediano. En 5.000 kilowatts hay empresas ya de minería pequeña. En las empresas mineras más grandes son de más de eso, pero en el rango entre opcional, que está entre 500 y 5.000, hay empresas medianas, clínicas, hospitales, alguna industria mediana, de diverso tamaño, ¿no? Algunas de las industrias que están cerca de Santiago, etcétera. Entonces, esas empresas quedan en un rango opcional. Como existe esta diferencia de precios que yo explicaba al principio, lo que ha pasado en el último tiempo es que todas esas empresas que tenían la opción de cambiarse y dejar de ser libre y pasarse a regulado, lo han hecho, han salido de regulado, que está con precio muy caro, y se pasaron a libre. En el periodo inmediatamente anterior habían hecho el proceso inverso. Por los precios de los contratos. Hace 5 o 10 años. Exacto. Y ahora entonces, para entender, entonces ahora se cambia al comillas libre, porque para aprovecharle la rebaja así de las renovables, así etcétera. Ya, okay, así para entender. Antes había... Pero que viene por las renovables esencialmente. Eso influido, por eso que ha bajado las tarifas. Antes lo habían hecho al revés, ojo. Había pasado un fenómeno inverso en la época en que el petróleo escaseaba. De hecho, se agrandó el límite de 2.000 a 5.000 para hacer que los precios regulados fueran un refugio en un momento en que a los clientes libres, hasta el año 2014, se le cobraba mucho más que a los regulados. Pero después nos invertimos, ¿no? Y estamos en la situación inversa ahora. Con lo que quiero decir que a veces estos equilibrios se cambian, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido. Entonces, lo que hemos visto en la práctica es que los que están en el rango 500 a 5.000 han ejercido la opción de cambiarse efectivamente,
ya han obtenido rebajas de precio a cambio de negociar libremente con los generadores. Nosotros, como Ejecutivo, nos pareció siempre que, si bien eso suena bien, pero empieza a crear algunos problemas. ¿Qué problemas crea? Crea el problema primero que al ir bajando uno va llegando a clientes que son cada vez más débiles, digamos. Tienen menos espalda que estos más grandes. Los de 300 ya son más chicos que los de 500 y los que siguen para abajo más. Entonces también tienen menos capacidad de negociación. Segundo, también se produce un efecto complejo porque las licitaciones que se hicieron anteriormente sí sirvieron para que se realizaran inversiones de generación futura. Entonces, cuando uno deja que estos clientes se vayan de regulado libre, esos contratos empiezan a perder sustancia. Hay contratos que se hicieron antes que empiezan a perder sustancia y es lo que produce que muchos de los generadores precisamente digan, pucha, se me están achicando los contratos que yo hice antes. Digamos. Esto es como la tasa de interés, cuando baja la tasa de interés la gente se puede cambiar del crédito. Exactamente. Ya. Entonces, por todo eso a nosotros nos pareció que, si bien es deseable, quien puede dudarlo, que más clientes vayan accediendo a mejores precios, también hay un problema porque ¿qué va pasando? Primero los clientes más pequeños no llegan a tener la ventaja porque nosotros en nuestras casas no estamos dentro de la opcionalidad y difícilmente podríamos estarlo. Entonces, por eso que nosotros planteamos que en la ley larga precisamente era mejor ahí estudiar, en la ley larga que viene, una cosa más general de cómo vamos a desarrollar la competitividad de este sector para ir permitiendo que la competencia vaya llegando cada vez más abajo, ¿no? En la comisión del Senado de Minería y Energía, la senadora Proboste planteó que se hiciera esta rebaja de este primer escalón, de 500 a 300 kilowatts, se hiciera en esta oportunidad y asociado a esta ley, aunque son materias distintas. Nosotros hicimos ver ahí que en realidad no lleva un beneficio directo a los clientes más de menores, los regulados, digamos, no lleva ningún beneficio directo, pero también es cierto que es una cantidad que en ese escalón beneficia a ciertas empresas de tamaño medio a chico, no es una gran cantidad de energía, en realidad es como el 5% de la energía total regulada, es poca energía, y la experiencia indica que estos clientes nunca se cambian todos también, porque hay una inercia natural, se cambia como la mitad, digamos, entonces como el 2% de la energía. Razón por la cual nosotros optamos por el concepto general, ¿no? La comisión aprobó aquello. Nosotros lo vimos pasar. No, si falta de información, quiero saber si eso es admisible o no, o si fue patrocinado por el Ejecutivo. No estoy cuestionando. No fue patrocinado por el Ejecutivo. ¿Y los segundos quiénes son los autores de esa indicación? Senadora Proboste. Se discutió la admisibilidad, la comisión declaró que era admisible y luego se aprobó por 3-2, no me equivoco la indicación, ¿no? ¿Y quiénes son los principales beneficiados de esto entonces? Porque le cuento, o sea, yo quiero tratar de formar una opinión, no más allá. Senador Coloma, usted la misma la pregunta carta que yo yo. estoy en la misma condición suya, recibo 2 cartas, la única diferencia, pero la otra se lo voy a meter una copia. No, pero por eso quiero preguntar. No, pero llegó al correo. Llegó a todos los... No, está dirigido a todos los senadores de la comisión, así que usted Sí. la debe tener en su... Ya. La debe tener en su... ¿Sabe el correo? La debe tener en se va a su... pasar aquí al senador Pizarro. Al J. Coloma, Senado. Y me dice, estimados senadores. Senado, en el Senado. Yo sé, ahí está. No, presidente, brevemente, presidente, yo tengo 2 dudas. Primero, la admisibilidad, porque esto no me pronuncio, yo no entiendo, o sea, uno no es experto en este tema, pero me llama la atención que un tema de generación vaya a una ley de distribución cuando lo que más habíamos hecho era distinguir un sector de otro. Pero me hablan mucho, yo soy presidente, de que esto desintegraría lo que es el net billing. Yo quiero saber exactamente, esa es la preocupación, que son básicamente la generación ciudadana, que se ha tratado de fomentar en la ley 21.118. Estoy repitiendo, digamos, que permite que clientes regulados generen su propia energía, disminuyendo significativamente el consumo de la red e inyectar excedentes que son valorizados y descontados de las facturaciones futuras. Entonces, lo que me explican, por eso quiero ver si es correcta, es la misma que le ha llegado a todos los senadores, es decir, que esto desincentivaría una política pública que se incentivó a través de otra ley. Entonces, eso es lo que más me complica conceptualmente, ¿se fija? Y eso es lo que yo quería, por su intermedio, sumarme a su primera inquietud
y hacer la segunda. Sí, yo puede que me distraje porque estaba mandando para ir la carta, porque no sabe el encabezado la misma que fue dirigida. Dice, ¿ya? estimado senador, estimado senadora. Sí, no, sí, es que eso no, a mí no es lo importante es de dónde fue dirigida la carta, a qué correo. Esta a mí me llegó al Senado. No, si no me viene esta hora el problema, porque esto está haciendo transmisión, o sea, la gente se pasa películas. Esto después. me llegó al Senado. O sea que Sí, no- por eso sí vamos a hacer así. Y después cuando descubramos que están en todos los en los correos de todos los señores senadores, no, tal vez nosotros tenemos gente que abre los correos. ¿Ah? Y le respondemos a la ciudadanía. Ya, ¿cómo estamos? Ya. Con rapidez y No, mire, le quiero leer 2 párrafos de esa carta que ustedes deben conocer, me imagino. Y si sería bueno que la comentaran, porque esto es lo difícil de esto. Esa es la gracia de legislar. Dice que esta indicación abre una opción a clientes regulados para acceder a contratos libres de energía con menores precios en el corto plazo. ¿Qué es lo que usted señaló? Ahí estamos bien. Los clientes que podrán optar a este nuevo régimen, dice, son grandes y medianas empresas que representan alrededor del 1% de los clientes regulados y consumen hasta un 30% de la energía. Bueno, no se enojen conmigo, estoy leyendo la carta nomás. Ellos podrán acceder a contratos más baratos. El resto de los clientes, viviendas, micro y pequeñas empresas que representan a más del 99% de los clientes que consumen alrededor del 70% de la energía del mercado regulado, terminará en el mediano plazo pagando más caro porque tendrán que absorber los mayores precios de energía sucia que se contrató en el pasado. ¿Ah? Entonces, dan a entender que aquí, las distribuidoras son las únicas que ganan con esto. La otra consecuencia, algo que señalaba el senador Coloma recién, dice que es el desincentivo a la generación ciudadana o net billing de la ley 21.118, que costó un kilo sacarla y que tampoco fue perfecta. Eso de agregado mío, estas últimas 2 cosas. La autogeneración con energía renovable distribuida es el mejor instrumento para lograr rebajas sustantivas, permanentes y sostenibles en la facturación eléctrica de usuarios finales, y esta indicación le limita su mercado con mayor potencial. 2 puntos. Empresas agrícolas, viñas, industria, frigorífico, etcétera. La rebaja al límite de cliente libre es un duro golpe a la política energética que está fomentando el crecimiento de industria de generación distribuida basada en pymes. O sea, yo no quiero seguir leyendo, pero entonces yo no quiero formar una opinión, ustedes verán qué pueden responder de esto, etcétera. Perdona. Ya. Sí, por supuesto. Pues. Me quiero referir a la carta, presidente. Sí. Respecto al propósito que tenía la indicación, como no una indicación del Ejecutivo, no podemos dar esa respuesta nosotros. Sí podemos dar respuesta respecto a los planteamientos que el senador señalaba y que están sustentados en esta carta. Yo entiendo que lo que está pasando ahí es, en el negocio de la energía, como decíamos, están los grandes generadores, hay una generación y un incentivo a las energías renovables que ha estado ocurriendo y que está en los contratos, que son generadores entre grandes y pequeños y medianos. Pero también efectivamente hay una industria que se ha especializado un poco en el generador en el cliente más pequeño, en ofrecer soluciones estas que llaman net billing. ¿Y qué es el net billing? Es generación que se llama detrás del medidor, o sea, son clientes, por ejemplo, un centro comercial. Un centro comercial que para bajar sus precios de energía contrata a un desarrollador que le pone paneles solares en el techo del centro comercial. Yo entiendo que estamos hablando de esa industria que son los principalmente asociados a la carta, que lo que están diciendo es algo bueno, lógico, dicen, si ahora el cliente va a tener la alternativa de negociar precios más bajos con otro, bueno, va a tener menos incentivo a poner los paneles solares en el techo. Es lógico, digamos. Respecto a eso entiendo yo que es la objeción que está ahí, ¿no? Yo creo que sigue siendo cierto todo lo que nosotros dijimos antes, ¿no? Que estos clientes van a tener opciones a mejores precios, sin duda, es verdad. Que hubiera sido mejor que esto lo hagamos en un contexto más ordenado, en el que nos podamos preocupar un poquito más de estos clientes, también es cierto, para ver qué condiciones van a hacer esas negociaciones, son cada vez clientes más pequeños. Y tercero, que es poca energía. En definitiva, a nosotros lo que sí es cierto es que lo que hay entre 500 y 300 no es una cantidad de energía estructuralmente significativa, digamos. ¿Qué nivel o qué tipo de empresas o de instituciones se benefician con la rebaja de Claro, ahí hay que pensar un poquito en quién va a acceder a este mercado. Podría, porque es voluntario, la posibilidad de pasar de regulado a libre. Son precisamente medianas empresas. El objetivo es ayudar a abaratar los costos de la pequeña empresa, ¿tiene sentido?
las empresas que efectivamente van a poder aspirar a esto son muy parecidas a las que estaban en los 500, ¿no? Porque entre 500 y 300 no hay una gran diferencia, pero efectivamente pequeña y mediana o mediana empresa, ¿no? Edificios, muchos, hospitales, clínicas, en algunos casos algunas municipalidades, son los que hemos estado viendo modificarse, ¿no? Esos van a tener acceso a esta negociación. La municipalidad es más chica, porque la municipalidad es grande. Es que hay de todo, hay de todo. Es que el consumo de cada uno para ver dónde cabrían. Pero reiterar que eso es el 5% de total de energía, es bajo total. Ese tipo de instituciones, hospitales, es interesante. Porque para ellos el costo de electricidad y energía es grande. ¿Y te apuesto por qué van a poder hacer lo que estoy pidiendo? Que le imprime solamente la opción original. ¿Ya podemos hacer una reunión, no? Sí, puede ser. Cuando aparezca la carta te creo. Sí, la tienen todos los señores senadoras y senadoras, parece, ¿no? Una consulta, presidente. Sí, a mí me llegó por lo menos institucional. Es lo que estoy tratando de determinar. Dale. ¿Cómo? ¿Puedo hablar? Ya. No, es que una consulta básica, pero ¿con qué información están construyendo la empresa modelo, calculando el efecto? ¿Qué información tienen ustedes en este momento para llegar a determinar eso? Esa es mi consulta, porque la verdad que para atrás ese ha sido un gran problema, ¿eh? Para ver el efecto de las ganancias, el porcentaje. ¿Con qué información están trabajando? Yo no había llegado, perdón. No, pero, presidente, respecto a la pregunta del senador, la empresa modelo, en realidad, parte de la gracia de la conceptualización de una empresa modelo es que no es la empresa real, ¿eh? Sino que es una empresa que se estudia en cada proceso, cada 4 años, se contratan consultores y la misma Comisión Nacional de Energía participa en ese estudio, en que se le dice, bueno, dígame usted, señor consultor, ¿qué empresa tendría yo que hacer aquí? Por ejemplo, la distribución de energía en Santiago. ¿Qué empresa sería la más eficiente que podría prestar el mismo servicio que hoy día necesito para llevar y distribuir energía a todos los habitantes de Santiago? Entonces, hagamos un diseño, cómo tendría que ser esa empresa. Esa empresa probablemente tendría que tener líneas de más alta tensión, otras de menor, transformadores y una serie de cosas que fueran óptimas. Y por supuesto basarlo en valores de mercado. El consultor lo que se le pide es que me diseñe esa empresa y además me diga cuánto me cuesta esa empresa. Pero sobre la base de información de las empresas existentes, ¿no? Parcialmente, pero no es una empresa real. Hace parte de la discusión. Más bien es sobre la base de información de los consumos que tengo que abastecer, de la geografía del lugar y alguna información, por supuesto, de las empresas existentes, que hay una base de información de lo que le cuestan ciertas cosas, etc. Entonces, ese es el concepto de empresa modelo. Tiene una gracia que, llevado así, por eso se decidió así, hace que en cada jugada, cada 4 años, digamos, se busque la empresa más eficiente y no la empresa histórica que por diversas razones puede no ser eficiente hoy día, ¿no? Y contra eso también se le pone un valor nuevo de reemplazo a las instalaciones. Se hace que es una cosa, primero, en contra podría ser que cada año le rediseñan la empresa. Digo, para la empresa real que después está ahí porque tiene que competir con esta, ¿no? Le rediseñan la empresa, pero también se la rediseñan a valor nuevo. Entonces, la empresa real tiene un diseño que puede ir quedando obsoleto, pero también tiene instalaciones que van quedando obsoletas. En cambio, la empresa tiene que competir ahora con un diseño de una empresa nueva, pero con instalaciones nuevas. Entonces, eso es la empresa modelo que ha funcionado por 40 años y que hace que la empresa real que está ahí compita con esta siempre, ¿no? Cada 4 años compite con ella. Ese es el concepto para... ¿Alguna vez han bajado las tarifas? ¿Han bajado la rentabilidad? Han bajado algunas. Lo que pasa también que el país ha ido creciendo y los requerimientos de calidad también han sido más. Como uno pide una empresa que tenga mejor calidad de servicio, tenga más instalaciones, entonces en general va construyendo una empresa modelo, pero una empresa modelo que es más cototuda también. ¿Hay alguna evaluación del modelo de empresa? ¿Hay alguna evaluación de qué papel han jugado estas empresas modelo? ¿En qué sentido han operado? ¿Han permitido mejores servicios? ¿Qué ocurrió en la historia? ¿Hay algún estudio respecto a eso? Sí, hay muchos. O sea, yo vi uno, esto se aplicó también en educación, o sea, se partió con un colegio modelo, ¿eh? Pero al poco andar se dieron cuenta que distorsionaba todo y lo dejaron de lado. Yo entiendo que casi todos los precios de estos monopolios naturales tienden a fijarse a partir de esta situación. Me gustaría saber si existe alguna evaluación. Sí, yo desconozco desgraciadamente el caso de educación.
Pero el caso de entre empresa modelo y la alternativa, ¿no?, que es empresa real, está muy documentado. En el mundo existen de los dos tipos, ¿no? Y a nosotros nos ha parecido siempre en Chile, y yo creo que es correcto, que tratándose de un sistema que va creciendo tanto, ¿no?, y necesitando desarrollar, es mejor este concepto en que uno rediseña la empresa que necesita cada cierto tiempo, que los casos que son opuestos, que son más bien de empresa real. Son casos en que se mira la empresa que está ahí y se le trata de valorar las instalaciones que tiene. Y eso termina ocurriendo a veces que es una valoración más bien histórica de lo que ha hecho esa empresa, que no necesariamente es eficiente. Entonces, a nosotros nos ha parecido por años que esto de empresa modelo es mejor que el de empresa real. Hay mucha literatura en diversos países del mundo al respecto. Pero respecto al caso chileno, ¿existe alguna evaluación? Sí, hay evaluaciones y opiniones de diversos consultores a lo largo de los últimos 40 años y de gente, claro, que ha trabajado en el sector y que cree, nosotros también lo creemos, y por eso la ley corta sigue estando así, que el concepto de empresa modelo es bueno, pero había que corregirlo con estos elementos de rentabilidad y de la forma de zanjar las discrepancias, ¿no? Cuando yo leí parte de esto señalaba que los clientes por este nuevo régimen son grandes y medianas empresas que representan alrededor del 1% del cliente regulado y consumen hasta el 30% de la energía. Entiendo que por la expresión corporal de alguno acá que eso no sería así. Lo que pasa es que a mí me da la idea que en la carta que dice esos números están sumando el total de la energía y no solo lo que está en el tramo 500 a 300. El tramo 500 a 300 nosotros estamos seguros que tiene aproximadamente 1.600 gigawatt-hora, que es aproximadamente un 5% del total de la energía regulada hoy. Por último, sin entrar en el tema técnico, porque puede ser muy complejo para abordarlo, o sea, así, con esta premura. Esta indicación se presentó en la tramitación del proyecto por parte de parlamentarios. No fue patrocinada por el Ejecutivo, con lo cual entiendo que no era parte de la idea matriz del proyecto propiamente tal, del objetivo buscado por el Ejecutivo a la hora de introducir esta ley corta en materia ¿cómo se llama?, de distribución y rebajas tarifarias. ¿Estoy en lo correcto? Correcto. Ya, y entiendo que hay un compromiso asumido, un protocolo firmado para tener un proyecto llamado Ley Larga en materia energética que se debería presentar en marzo. ¿Correcto? Ya, siendo eso así, yo puedo entender que si esta parte del proyecto que no se aprobara, no tiene una repercusión directa sobre los intereses concretos del proyecto y su idea de materia original. Es lo que yo puedo entender. Para saber. Muy bien. Senador García. Gracias, presidente. A ver, yo también tengo un par de consultas. Lo primero, decir de que a mí me preocupa cada vez que anunciamos eventuales rebajas de tarifa con la fijación, con estos sistemas de fijación tarifaria, etcétera, porque yo no sé cuántas veces le hemos dicho en los últimos años a la ciudadanía que le vamos a bajar la tarifa eléctrica, y ello por distintas razones no ocurre. Yo no digo que es verdad, pero mira, bajo la administración del ministro Pacheco, la verdad que concurrimos con harto entusiasmo a aprobar la ley de equidad tarifaria. Esto iba a ser entre la región metropolitana, que le iba a subir un poco, versus las regiones más rurales, que nos iba a bajar considerablemente, pero entre medio se nos metió el alza del precio del dólar, entonces anuló completamente toda la rebaja. Después está el tema de las rebajas en las comunas que generan electricidad. La verdad que nunca he tenido claro si eso está funcionando, no está funcionando. En fin, yo tengo algunas comunas que producen electricidad, que generan electricidad, pero son digamos, de generación más bien baja. Entonces, eso es algo que a mí me preocupa. Y más me preocupa el lenguaje que se utiliza en la normativa legal finalmente, porque el 10%, que lo que nosotros aquí estamos diciendo, mire, vamos a bajar la tasa de rentabilidad medida en torno a un costo de una empresa eficiente, no una empresa modelo eficiente, pero más que modelo, porque el modelo fue el malo, no es eficiente, es una empresa modelo. Pero lo definen como una empresa eficiente, ¿verdad? Así está definido. Sí. Entonces usted me dice, mire, vamos a bajar del 10, vamos a bajar a un mínimo del 6, un techo del 8. Yo creo que la gran diferencia está en que la actual es
antes de impuestos. Y ahora es después. Y ahora es después de impuestos. Eso en realidad la hace caer prácticamente a la mitad, ¿eh? más o menos. Claro, dependiendo el rango, pero yo creo que esa es la gran diferencia, en mi opinión. Porque no es lo mismo calcularlo antes de impuestos, porque antes de impuestos es sobre el valor total. Entonces el 10% de 100 es 10. El 6 u 8% de 80, asumiendo que el impuesto puede estar en 20, son más o menos promedio 5. Por eso que yo encuentro que es bastante significativa esa rebaja. Pero dicho eso, aquí no se habla no lo dice ni la legislación vigente ni tampoco la nueva. No se habla de rentabilidad, se habla de una tasa de actualización igual al 10% real anual. Y eso se mantiene porque dice que la tasa de actualización que deberá utilizarse para determinar los costos anuales de inversión de las instalaciones, o sea, yo entiendo que es otra manera de hablar de rentabilidad, pero estamos en el fondo hablando de porque no es rentabilidad en rigor, ¿no? que yo entiendo que sí es. Después de impuestos se le llamaría así. No, si tiene el mismo nombre con la actual legislación o con la que estaríamos aprobando. Pero yo lo que quiero decir es que la rebaja en realidad es significativa, pasar del 10 a más o menos 5 promedio, porque dependiendo de dónde. Pero ¿cómo se va a determinar si es el 6 o es el 8? Esa es una consulta porque eso hace diferencia. Y en segundo lugar, ¿qué pasa? Yo se lo planteé al ministro hace un par de semanas atrás o meses atrás. ¿Qué pasa con la tarifa recargada por sobreconsumo? Porque el sobreconsumo uno lo entiende cuando el país no tenía capacidad y cuando se temía que incluso podíamos quedar a oscuras. Entonces, claro, si yo tenía un sobreconsumo, en fin. Pero hoy día en que yo entiendo que nuestra capacidad instalada es suficiente. Y entiendo además que hacemos esfuerzos por usar energías limpias. Yo vengo de Temuco, vengo de la Araucanía, entonces yo creo que usar energía eléctrica como forma de calefacción, en el invierno y como forma de refrigeración en el verano, ayuda. O sea, eso es mucho mejor a que yo esté quemando leña. Sin embargo, me aplican una sobretasa por sobreconsumo. ¿Es razonable eso en estos tiempos? ¿Cómo influye esa tasa de sobreconsumo a esta legislación que queremos despachar hoy día? Gracias, presidente. Muy bien. Si no, si podemos ver, le damos la palabra. ¿Puedo contestar al senador presidente? Sí, por favor. La tasa 10% antes, como está hoy día, en realidad equivale como un 8,2 después. Hay un tema financiero ahí de cómo se hacen los cálculos con la tasa de impuestos que tenemos actualmente, ¿no? Y en la literatura también queda claro que, y en la experiencia, es mejor usar tasas después de impuestos, porque las tasas después de impuestos independizan de las decisiones que toma la empresa en función de la situación tributaria, ¿no? Entonces, esa no es la principal rebaja, porque, como decía yo al principio, al cambiar a después de impuestos, el 10 se transforma en un 8,2 más o menos. Entonces, que es casi el mismo que está hoy día puesto como techo. Entonces, lo que en realidad plantea la ley es, primero, calculemos una tasa. No está diciendo que la fijemos en el 6 o en el 8. Dice, calculemos una tasa con el procedimiento financiero que es universal en el mundo para buscar una tasa de rentabilidad adecuada, a partir de la tasa libre de riesgo, ver el riesgo de la industria, ver el riesgo diversificable y calcular este modelo que se llama KPM, que es la fórmula que yo mostré. Entonces dice, haga usted un estudio y calcule la tasa. Consígase un buen asesor, analícelo, dígame cuál es la tasa que esta industria y este tipo de empresas debieran rentar, por un método que es financieramente universal, ¿no? Que se parece mucho hasta el WACC, a todos estos cálculos de tasas. Esas tasas en el mundo han dado alrededor, hay distintos tipos, dan más o menos para este tipo de industria 6 en algunos casos, 5, 5,5, hay variedad, pero se mueven hoy día en torno al 6. Por eso que nosotros hemos supuesto que probablemente vamos a quedar bastante más cerca del 6 que del 8. Esa es la tasa que se usa como descuento y termina siendo equivalente a la rentabilidad que está obteniendo esta empresa modelo, porque es la tasa a la que le estamos descontando los flujos. En el cálculo se calcula un costo
y ese costo después se lleva a valor anual con esta tasa. Por lo tanto, en definitiva, termina representando la tasa de rentabilidad que le estamos permitiendo a esa empresa modelo. Otra cosa es la rentabilidad real que obtiene después la empresa de verdad. La empresa de verdad compite con esta empresa modelo y teóricamente debería tratar de llegar ahí. Pero si hace mucho mejor las cosas que la empresa modelo, va a obtener rentabilidades mayores. Y si la hace peor, lo hace mal, tiene costo ineficiente, va a obtener rentabilidades peores. Pero en el concepto de empresa modelo, la tasa implícita es esta que vamos a obtener. Y la vamos a calcular, como digo, con un modelo financiero que es muy clásico y que va a buscar exactamente la tasa. Creemos que va más cerca del piso que del techo. Creemos. Pero hay que hacerlo. Y en cada fijación, eso puede pasar hoy día, pero por eso dimos un rango. Pero no es que vamos a fijar ni el 6 ni el 8. Vamos a poner la que corresponda, que salga de este cálculo. Respecto del sobreconsumo, hay dos tipos de sobreconsumo, ¿no? Uno que es esta tarifa de límite de invierno que tienen algunas empresas distribuidoras, yo no sé si el senador se refiere a esa, o al cargo por potencia que afecta a veces mucho a al sector riego. Al sector riego. Habla del sobreconsumo por límite de invierno. Bueno, la verdad es que el sobreconsumo por límite de invierno afecta primero a hogares y consumo en general mayores, porque la cuenta tipo que llamamos, que usamos siempre para comparar, que es la cuenta promedio de la familia chilena, es más o menos de 180 kWh. La cuenta de sobreconsumo afecta a clientes que consumen aproximadamente el doble que eso. O sea, es a clientes ya más grandecitos, un poquito más armados, digamos. En general, son 350 kWh. No, está así en la ley. Y la tarifa sobre consumo trata de reflejar un poquito un costo de inversión, ¿no? más que de energía. Es decir, de los esfuerzos que tiene que hacer la red, porque tiene que haber una red que suministra en invierno y en verano. En verano está subutilizada y en invierno está estresada. Pero es parte del estudio tarifario que nosotros vamos a hacer ahora con esta ley, ver cómo se adecúan esas tarifas. Sí, ha sido una inquietud que se ha levantado en la discusión y ver cómo se revisan estas tarifas de sobreconsumo. Pero obedecen a una lógica así, de inversión. Porque la red, cuando tú la usas en invierno, uno la usa, la estresa más. Pero si en verano enchufo lo... Ya, pero eso no está pasando. Todos estos desarrollos de energías renovables que estábamos hablando, que son efectivos y van creciendo, pero todavía son un porcentaje bastante bajo del consumo. O sea, la red de distribución todavía está mayoritariamente para dar suministro, y ciertamente que se está empezando a producir esta generación local, pero todavía a una escala muy baja. O sea, el porcentaje de alivio que tiene la red de distribución por causa de la generación local todavía es muy menor. Es probable que en los años próximos crezca y se dé más esta situación que uno diga, bueno, ahora la red está siendo más holgada, pero eso todavía no está pasando. No, pero me refería a los sistemas de aire acondicionado, no de generación, de la autogeneración. Sí, pero las horas de máxima utilización de la red todavía están en invierno, aunque hay efectivamente un alto uso de aire acondicionado en algunos casos, pero todavía las horas que llamamos de punta, donde las redes están más exigidas, siguen siendo los meses de invierno. Todavía es así en todo el país. Al sobreconsumo, límite de invierno. Castiga a los que buscan usar energía. Sí, ese es otro tema que estamos abordando de manera integral también. Particularmente en las regiones del sur, o sea, es mejor usar leña, mucho más contaminante. Yo, perdón, me interrumpo. Está bien. Mire, este proyecto viene con discusión inmediata, que se vence ahora. Los comités decidieron ponerlo en tabla para la sesión de las 16 horas, o sea, hace 10 minutos. ¿Esa parte, en serio? No, si es así, entonces yo lo dejo acá. ¿Ah? No, yo quiero ser bien derecho. Este es un proyecto súper complejo que genera algunas dudas en algunos sectores. Voy a decir dos cosas. Una formal, porque creo que más allá de las chanzas y la cosa lúdica, la famosa carta que hacía referencia a Colombia y persona fue enviada por don José Luis Opaso, de una empresa que se llama Ciudad Luz, y la envió a todos y cada uno y unas de los senadores y senadoras del Congreso chileno, todos los senadores, con copia al ministro Llobet, ministro de Energía, y a don Gabriel Prudencio de la Ministerio de Energía también. ¿Ah? Y me quedan más personas que no alcanzo a ver acá. Entonces es una carta completamente regular. Dicho eso, paso a hacer una pregunta que la dije, pero no tuve una respuesta muy categórica, y para mí es importante esta decisión. Entiendo que la indicación a la que estábamos haciendo referencia, que baja el umbral, ¿ya?, de 500 kilowatts a 300 kilowatts, el límite para que los clientes regulados puedan optar a contratos de energía libre,
eso no era parte del proyecto original del gobierno, no es parte central, porque tiene relación con... porque además es de generación y no de distribución. O sea, no quiero decir si al gobierno le gusta o no, no estoy diciendo eso, cosa es si no es parte del proyecto original. Eso es todo, lo que lo diga el ministro subrogante secretario. Gracias, presidente. Efectivamente, la modificación del artículo 147 no estaban contempladas en la ley corta que ingresó el Ejecutivo, tampoco estaban contempladas dentro de las modificaciones que se incorporaron como indicación durante la tramitación tanto de la Cámara como en el Senado, y es por esto que una materia que nosotros propusimos discutir la ley larga de distribución que va a ser ingresada en el primer trimestre del próximo año. Ok, muy bien. Eso me da luces sobre una serie de temas. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Lo ponemos en votación? ¿Les parece o no? ¿Están en condiciones? ¿Estamos todos seguros de lo que estamos haciendo? Muy bien. ¿Ah? Sí, son las normas de competencia nuestras. ¿Ah? No. Muy bien, por eso es las normas de competencia de la Comisión de Hacienda, pero siempre es bueno tener en cuenta. Tiene que ver, porque yo me voy a abstener de este proyecto precisamente porque no puedo abordar esa indicación, porque no es competencia de Hacienda. Yo me voy a abstener en la votación general, en la votación en particular del proyecto, me voy a abstener de las normas. No tendría por qué ponerlo de esa forma, porque si usted quiere lo va a contratar porque usted da su voto ahora en la sala, y yo en la sala voy a pedir la votación separada de ese artículo. Bueno, que usted tampoco quiere contratar a dos funcionarios, entonces ya, ok, vamos. Yo a los funcionarios los quiero contratar, sí. Está bien. El señor presidente pone en votación las normas de competencia de la Comisión de Hacienda, que como se dijo son el inciso séptimo del artículo 182 bis, los incisos primero y 15 del 183 bis y el artículo transitorio 11º. ¿El senador García? A favor. ¿El senador Coloma? A favor, presidente. Y yo quiero dejar constancia, digamos, que entiendo la lógica y nunca la he discutido de lo que es procedente o no. Yo no tengo tan claro que esto no sea en materia de la Comisión de Hacienda, pero como nosotros tenemos criterios generales no se pueden vulnerar en lo particular. Igual yo anuncio que voy a pedir votación separada en la sala ahora para votar en contra, porque yo creo que es inconstitucional, no está en la idea matriz, es inadmisible, porque no está en la idea matriz, y creo que los efectos tenemos que reflexionarlo de mejor manera, y eso es lo lógico, verlo en la ley de generación, no en la ley de distribución. Senador Pizarro. Yo voy a votar a favor lo que compete a la Comisión de Hacienda. Entiendo además que hay un compromiso que se estableció de un protocolo en la Comisión de Energía que va a permitir abordar de mejor manera algunos de los temas que aquí se han planteado. Presidente. Yo lo que me queda acá es, voy a abstener acá en la comisión sobre este proyecto. ¿No? Creo que es re complejo, creo que entendiendo que hay un protocolo, por la misma razón, habría pensado que el tema en comento que surgió acá respecto a la rebaja de los umbrales, para pasarse de clientes regulados a clientes libres, tal vez podría quedar precisamente para el proyecto de ley larga. Así que yo me voy a abstener en este proyecto. Quedan aprobadas entonces las normas de competencia por 3 votos a favor y una abstención. No lo veo aquí en la sala para poder expresar el voto. No dejó nada de esas instrucciones. Muy bien, habiendo cumplido el objeto de la sesión, se levanta.